Pertenecemos a la última especie de homínido que queda sobre el planeta Tierra, Homo sapiens. Nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos, y para encontrar respuestas a estas preguntas queremos conversar hoy con Jaume Bertran Petit, que es un experto en genómica y evolución humana que trabaja en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Vamos a hablar con él. Jaume Bertran Petit ha sido profesor de la Universidad de Barcelona. Se especializó en genética y evolución humana trabajando con Luca Cavalli Sforza en la Stanford University en Estados Unidos. Desde 1998 es catedrático de biología en el Departamento de Ciencias Experimentales de la Salud en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Sus investigaciones se dirigen al estudio de la variación y diversidad del genoma humano. Investiga en genética de poblaciones, evolución molecular, genómica comparada y en las relaciones entre la biología evolutiva humana y la salud, incluyendo los aspectos genéticos de enfermedades complejas. Le interesa desvelar la huella de la selección natural en el genoma humano y el campo científico emergente, la biología de sistemas evolutiva. Entre 2004 y 2011 ha sido director del Centro Nacional de Genotipado, fundado por Genoma España y el Instituto de Salud Carlos III. Entre 2007 y 2015 ha sido director de ICREA, la prestigiosa institución catalana de investigación y estudios avanzados que ha permitido incorporar científicos de excelencia internacional al sistema catalán de I+D+I. Jaume Bertran Petit ha recibido, entre otros premios, la distinción investigadora de la Generalitat de Cataluña. Bien, Jaume Bertran Petit, gracias por venir a Valencia para conversar para el programa La Ciencia en Nuestra Vida. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Valencia, que tiene la peculiaridad de conservar una colección de fósiles paleontológicos muy especial, que reproduce la fauna de mamíferos que describió Darwin y que Rodrigo Botet quiso regalar a la ciudad de Valencia, y aquí se conserva. O sea, estamos hablando de fauna del Cuaternario, estamos hablando de un momento donde estos mamíferos ya conviven con homínidos 2,6 millones de años, y justamente hemos elegido venir aquí por eso, porque lo que queremos hablar contigo tiene mucho que ver con tus estudios de genómica y evolución, y por tanto, a ver si aprendemos un poco más de nosotros mismos, que somos Homo sapiens. A mí, así para empezar, a lo mejor me gustaría que les dijeras a los espectadores, como una foto de grano grueso, de qué es esto del Homo sapiens, que es una especie, que es un género, que es una familia, dónde estamos colocados, pero así, porque yo creo que la gente si no se pierde. Muchas veces tenemos que pensar que los seres vivos, y nos podemos referir no solamente a los humanos, sino en general a los mamíferos, somos pequeñas variaciones sobre un mismo tema. A veces nos sorprende cuando en la prensa se nos dice: se ha secuenciado el genoma de tal especie y se parece muchísimo al humano. Dices, hombre, faltaría más. Claro que nos parecemos, en realidad, las diferentes especies, pero podríamos coger un gato, un perro, un ratón o un elefante, y un humano y un chimpancé. Todo esto son pequeñas variaciones sobre un mismo tema. Es decir, en el proceso de evolución de la vida lo que tenemos es que se van haciendo pruebas, mutación, selección, variación, etcétera, etcétera, diversificación en general, pero todas estas cosas, cuando algo se hace, cuando hay una novedad, esta novedad se guarda para el futuro. Es decir, que nosotros somos primates, somos mamíferos, somos vertebrados, y nos va muy bien, pero hay muchas otras especies que tienen las mismas características. En definitiva, lo que tenemos que ver en esto es que hay una gran comunalidad en los seres vivos, hay mucho en común, y este mucho en común lo vieron ya los anatomistas viendo la hora de montar estas especies, de que realmente
conocer las especies actuales nos indica muy bien cómo eran las extinguidas. ¿Qué significa? Pues que hay unos caracteres comunes en los seres vivos. Por tanto, tenemos una parte común en todos ellos, pero claro, también hay una parte específica. Esta especificidad, en nuestro caso, ¿qué sería? Pues los humanos. Es decir, los humanos, todos somos humanos, esto lo sabemos muy bien, somos la misma especie y hemos sido la misma especie durante mucho tiempo. Es lo que decimos Homo sapiens. Cuando a la hora de definir una especie nos vamos profundizando en el tiempo, tenemos más dificultades, porque muchas veces usamos características o queremos saber para reconocer una especie, queremos tener características que no podemos ver en los seres fósiles, entre ellos la reproducción. Evidentemente, los fósiles no pueden reproducirse, no podemos saber si se cruzarían o no se cruzarían, una cosa tan simple como esta. En definitiva, que si bien en las especies actuales pues, entendemos bien que los humanos somos una única especie, también entendemos que en el tiempo debemos haber sido una misma especie, por lo menos unos 40.000 años. Cuando vamos más allá del tiempo, empezamos a ver diferencias, y pueden empezar a haber dudas. Y realmente, si ahora ponemos una línea en la actualidad y otra línea, pongamos por caso, en 100.000 años, pues unos estudiosos dirán que había una única especie que era la misma que nosotros, y otros te dirán, no, esto ya tiene unos caracteres diferentes que probablemente serían otras especies. Por tanto, este concepto de especie es un concepto que no tenemos que usar sin ningún tipo de connotación de hacerlo muy bien o no. Lo que hay que ver es si podemos reconocer la ancestralidad de los seres vivos, y lo que nosotros hemos empezado a estudiar es no solamente estudiar los seres vivos por su morfología, por la forma, por aquello que vemos, sino por las instrucciones que están en el ADN. Entonces podemos decir que lo nuevo desde el punto de vista de abordar estos estudios de evolución, de ser capaz de distinguir unas especies de otras, lo nuevo ahora sería juntar las observaciones de tipo morfológico que están a disposición cuando tenemos estos fósiles magníficos, con el conocimiento sobre los genomas de los distintos individuos. Desde luego, actualmente sí, desde el año 2003 hasta tenemos una referencia muy clara, la de Craig Venter, ¿no?, como el estándar para genoma humano. Pero a mí me gustaría que contaras a los espectadores esta herramienta tan potente, cómo se puede utilizar para estudiar evolución. La idea es simple. En primer lugar, tenemos que considerar una idea que Sidney Brenner, un biólogo realmente famoso, nos comenta a menudo, que es la siguiente. Los seres vivos somos los únicos elementos del universo que poseemos en nuestro interior el manual de instrucciones para hacernos. Es decir, que podemos ir y analizarnos a nosotros, mirándonos a nosotros, o ir a nuestras instrucciones. La idea es que en nuestras instrucciones podemos leer muchísimas cosas de la información contenida que va a desarrollar el ser vivo. Por tanto, fijémonos en una idea. Podemos, en vez de mirar a un ser vivo, podemos mirar a su libro de instrucciones, podemos mirar las secuencias del ADN. Y esto nos va a aportar una serie de ventajas muy grandes. Estas ventajas son las siguientes. Primero, cada uno de nosotros es el fruto del desarrollo de este libro de instrucciones que está contenido en el ADN. El ADN de un individuo es enormemente grande, ¿no? Está formado por estas letras, estos nucleótidos, estas bases que son las unidades de información, y tenemos muchas. Cada uno de nosotros lleva, por parte de padre o por parte de madre, pues esta larguísima hebra de ADN que está formando los cromosomas y que tiene del orden de 3.000 millones de unidades. Ahí, en este ADN, tenemos las instrucciones para que el producto de esto sea un ser vivo que pertenece a una determinada especie y que sea un individuo concreto, sea un yo, un tú, un cada uno de nosotros concreto. Por tanto, la idea es que podríamos mirar en este ADN porque este ADN posee una cualidad especial,
y es que sabemos cómo cambia con el tiempo. Es decir, nosotros sabemos de un padre a un hijo cuántos cambios se han introducido, y este es el concepto de mutación. Pero nos podemos contar, es la primera vez en la historia que en un proceso dinámico, en este caso en la vida, tenemos una manera de entender el tiempo, de tener un reloj del cambio. Decimos, mira, hay 3 cambios, por tanto, han pasado tantas generaciones. Y esto es lo que podemos hacer. Por tanto, podemos mirar al genoma y entonces preguntarnos lo siguiente. Si ahora cogemos tu genoma y mi genoma, los comparamos y podemos ver que será enormemente parecido, evidentemente, porque somos proceso de una misma historia, pero hay algunas diferencias, y estas diferencias estarán producidas siempre, en algún momento, en la profundidad del tiempo, por mutaciones. Por tanto, podemos incluso pensar que podemos saber el tiempo que tuvieron un antecesor común estos cromosomas. Por tanto, si comparando las diferencias podemos trazar la comunalidad, el origen común, lo que estamos viendo primero es que las diferencias que hay entre los seres humanos, las diferencias que hay con otros seres vivos, no son más que el reflejo de esta variación que se ha ido acumulando en el tiempo y que ahora en el ADN podemos calcular el número de diferencias que tenemos cronometradas con un reloj y, por tanto, somos capaces de reconocer tiempos evolutivos. Por tanto, se puede hacer una cosa en el genoma que nunca se había podido hacer, y es comparar 2 genomas y decir, pues mira, estos genomas hace tantas generaciones y aproximadamente tantos años que se separaron. Y por tanto, tenemos una herramienta para decir, pues mira, los humanos y los chimpancés tenemos un ancestro común hace unos 6 millones de años. Y esto es una herramienta nueva. Y entonces podemos decir a alguien que busque fósiles, si quieres encontrar el ancestro común humano y chimpancé, ve a sedimentos que tengan 6 millones, porque ahí es cuando debe de estar, ¿no? Y esta ha sido una herramienta brutalmente nueva, que puede usarse para entender la diversidad de los humanos, que puede usarse para comparar los humanos con otras especies y que más recientemente se ha podido incluso obtener de restos antiguos. Claro, si me pongo a pensar en Sapiens, que serían 200.000 años, 70.000 años desde que Homo sapiens sale del origen de África, y empiezan a pasar las distintas revoluciones que ha hecho Sapiens, ¿no? Al principio se empieza a organizar, hay una inteligencia casi cultural, y luego mucho más recientemente ha hecho la revolución de la agricultura, o hace 500 años tan solo la científica. ¿Es posible pensar, supongo que hoy no, pero es posible pensar en términos de ser capaz de asociar la variación en su genoma con la adquisición de estas propiedades? Directamente no. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos un genoma que hace un humano que sea capaz de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, nuestro cerebro es capaz de tener un lenguaje, pero qué lengua concreta vamos a hablar, pues dependerá de la que tengas cuando creces y la que tengas a tu alrededor. Por tanto, un genoma nunca podrá detectar el idioma que una persona habla. Esto es absolutamente imposible, pero sí que en el genoma tenemos las bases para la adquisición de un lenguaje. En los demás cambios evolutivos, esto cada vez es más difícil de hacer una conexión. Es decir, nosotros tenemos un genoma para hacer un humano moderno. Y este humano moderno es un humano capaz de hacer una cultura. Pero nosotros no creemos que vayamos nunca a encontrar un genoma para que un humano haga un tipo de piedra tallada o haga otro, o haga un tipo de tecnología, como por ejemplo esta piedra que llevo aquí, que es un tallado concreto que tuvieron las poblaciones del norte de África hace 40.000 años. Esto no está en el genoma, clarísimamente. Lo que sí es bonito es que en el genoma sí podemos ver las implicaciones de estos cambios. Por ejemplo, acabas de referirte a uno de estos cambios tecnológicos brutales, que es el neolítico. Empezar a
producir alimentos. Es decir, la historia de la humanidad ha sido una historia de cazadores-recolectores y un poquito pescadores. Pero pasar a decir, no, ya no voy a buscar, sino que voy a fabricar animales, voy a fabricar plantas dentro de unas regiones concretas, es decir, agricultura, ganadería. Esto sí que, cuando hay estos cambios ambientales tan fuertes, habrán cambios en el genoma para tener una mejor adaptación ahí. Y entonces, pues nos encontramos que en nuestros genomas podemos ver la adaptación que han tenido los humanos a este entorno cambiante que ha sido cambiado por los humanos mismos. Es decir, los humanos cambian el entorno y este nuevo entorno, a su vez, es el que nuestro genoma puede adaptarse de una forma mejor. Y quizás en esto hay que referirse al caso paradigmático y divertidísimo de ser capaces de metabolizar la leche, que es una aberración total, ¿no? Beber leche de adulto, esto en biología es una aberración muy grande. Y en poblaciones de Europa pues, se considera un carácter normal beber leche, ¿no? Incluso hay gente que da leche a los gatos, que no pueden metabolizarla para nada. La idea es que la leche, evidentemente sí que hay grasas, pero lo más importante que tiene la leche es la lactosa. Y la lactosa, pues en todos los mamíferos dejan de poder metabolizarla cuando son adultos. O sea que tú dices que en el genoma se pueden encontrar, y de hecho es un tema que te interesa, rastros de lo que sería la selección natural. Esta es una de las ideas más bonitas que tenemos en estos momentos. Es decir, si nos preguntamos un hecho muy general y que no es biológico, sino que ya podría ser perfectamente filosófico, sería el siguiente: ¿qué hace humano a un humano? Este tipo de preguntas dices, uy, estas preguntas no caben en ningún sitio actualmente. Dices, no, quizás no cabe la pregunta, pero podemos proponer un tipo de respuesta, no la respuesta, porque esto podría ser muy ambicioso, pero podríamos proponer un tipo de respuesta. La respuesta podría ser la siguiente: miramos un genoma de un chimpancé, miramos un genoma de un humano y los comparamos y decimos, lo que hace humano a un humano deben ser las diferencias respecto a este genoma del chimpancé. ¿Cuánto nos parecemos al chimpancé? Pues de todo el genoma nos parecemos aproximadamente en el 99%. Es decir, que al ser humano está en este 1%. 1% es poco o mucho. Dice, hombre, depende de qué, ¿no? Yo siempre digo de que tener un 1% de la fortuna de Bill Gates, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Y en este caso, un 1% de un genoma es mucho. Es muchísimo. Es decir, hemos dicho que de unidades de información había 3.000 millones, un 1% siguen siendo 30 millones, que son muchas diferencias. Entonces, la propuesta es la siguiente: ¿por qué no miramos en los genomas e intentamos ver si en la historia evolutiva de una especie, en este caso la especie humana, han habido cambios que han sido favorecidos por la selección natural? Esto es lo que Darwin nos mostró cuando analizó todos los ejemplares que tenemos en este magnífico museo, y entonces Darwin propuso que la selección natural estaba en la base de la producción de la diversidad de la vida. Entonces nosotros decimos, vamos a ver esto mismo, pero en el genoma. Entonces podemos ver en el genoma restos, lugares concretos en que la selección natural haya actuado. Por ejemplo, imaginémonos que en una población hay una mutación concreta que hace que este individuo sea, por ejemplo, resistente a una enfermedad. ¿Qué pasará? Que este sobrevivirá y tendrá hijos, tendrá más hijos que el resto, y por tanto esta variante empezará a aumentar de frecuencia. Esto deja rastros en los genomas y los podemos detectar. Por tanto, podemos pensar que las características que hacen humano a un humano serán aquellas características que la selección ha favorecido. Y algunas características de estas que hoy por hoy todavía no podemos entender porque no conocemos las bases biológicas son obvias. La inteligencia, la postura erecta, todas las características estas tan complejas que no sabemos en concreto qué piezas del genoma están en la base de su arquitectura, han debido de estar sometidas a selección. Hilando más fino, perdona, si en vez de estar comparando el genoma
de Sapiens con chimpancé, trato de comparar, en el caso de que me digas que se puede, Sapiens con Neandertal, Sapiens con Denisovano, es decir, Sapiens con otros homínidos que han coexistido con Sapiens y que parece ser que nos los hemos quitado del medio. A lo mejor, si no es así, me corriges, pero ¿qué diferencias finas había entre unos y otros para que hoy en día seamos la única especie humana que ha sobrevivido? Realmente es un tema extraordinariamente bonito primero, tecnológicamente estamos siendo capaces de obtener información de genomas de individuos que vivieron hace muchos años, genomas antiguos, genomas fósiles. Esto por un lado. Y segundo, entender la diversidad humana dentro de un contexto más amplio que esto nos ha permitido. A veces decíamos que los humanos somos casi clonales porque las diferencias que tenemos entre los diferentes humanos de todo el mundo son muy pequeñas. La pregunta es, ¿siempre ha sido así? Y sabemos ahora que la respuesta es que no. Es así ahora y seguramente va a ser así más en el futuro, porque están actualmente desapareciendo las poblaciones genéticamente más diferenciadas de los gruesos de las grandes poblaciones humanas. ¿Cómo lo sabemos esto? Ha habido realmente una revolución en la biología que ha sido poder sacar la información de genomas antiguos, es decir, tomar restos antiguos, restos fósiles, como los que vemos aquí en el museo, sacar una pequeña cantidad de un hueso y a partir de aquí ser capaces de reproducir, de reconocer, de hacer, como decimos normalmente, el genoma. Hace unos años creíamos que cuando un ser vivo moría, pues toda la materia orgánica se destruía, incluido el ADN, y ahora sabemos que trocitos se conservan y a veces se conservan mucho tiempo. Es decir, cuando se muere normalmente hay una destrucción y esta destrucción se produce al cabo de muy poco tiempo y que después pueden pasar largos periodos de tiempo y depende mucho de la situación, de las situaciones climáticas, si hay mucha agua o poca agua, si la temperatura es fundamental en estos casos. Y realmente, pues, en los casos de los restos encontrados en sitios muy fríos, ahí sí que genomas de hace 20.000 años es como si fuesen genomas actuales, ¿no? Estos son realmente simples. Pero realmente lo que es importante es que genomas por ejemplo, en el caso de restos humanos o de nuestros antepasados o de otros de restos parecidos o dentro de homínidos, pues se han podido reconstruir genomas enteros de individuos que vivieron hace 40.000 años. Y entre ellos, no solamente lo de humanos modernos, sino los neandertales. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues en el primer momento que tenemos un genoma de neandertal decimos, pues mira, los paleontólogos decían que el neandertal era claramente diferente de los humanos modernos. Miramos el genoma y decimos, el genoma es bastante diferente de los humanos modernos. Es decir, que realmente, de la misma forma que un cráneo de neandertal y un cráneo de humano moderno se pueden diferenciar fácilmente, también un genoma de neandertal y un genoma de humano moderno se pueden diferenciar claramente. Y en este caso, pues, estamos en el momento de partida de todo esto, porque en este momento tenemos los genomas de los humanos modernos, tanto de los actuales como de los que vivieron hasta hace 40.000 años, tenemos los genomas de los neandertales, la de otro grupo que no sabemos muy bien qué es, que vivió en centro de Asia, que de momento le llamamos los denisovas. Nosotros en nuestros trabajos ahora estamos postulando que habían otro grupo de homínidos en Asia que se mezclaron con los humanos modernos en la formación de los pueblos que hay en el sudeste asiático y que poblaron posteriormente Papúa y Australia. En definitiva, que estamos viendo que la humanidad antigua era mucho más diversa que la humanidad. ¿Y la moderna? O sea, digamos que la actual, la que existe ahora, esos principios de la selección natural nos ha llevado a que los humanos se puedan clasificar en razas distintas, con características distintas, y hay quien dice que unas son superiores, otras son inferiores. ¿Eso qué dice la genómica de esto?
el concepto de raza no lo usamos en absoluto, porque ha sido un concepto que ha tenido connotaciones tanto biológicas, pero sobre todo socialmente, que han sido muy nocivas para el conocimiento científico de la diversidad. Entonces, si nos preguntamos en los humanos, ¿dónde están las grandes diferencias de los humanos? Es muy simple. Las máximas diferencias siempre son entre individuos de África. Es decir, que si tuviésemos que dividir la humanidad en diferentes grupos, diríamos, pues mira, de África, África subsahariana y el resto. Pero es que dentro de África subsahariana las diferencias son muy superiores a las del resto. Es decir, hay más diferencias entre una población, pongamos por caso de Namibia y de Kenia, que actualmente viven en estos estados, que, por ejemplo, el resto, las diferencias que hay entre un europeo, un asiático y un australiano. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque todos sabemos ahora de que toda la humanidad, todos los humanos modernos que vivimos fuera de África, procedemos de esta salida africana. Una salida africana de la humanidad moderna que hace unos, no sabemos cuántos años, pero sabemos que hace 40.000 años estaba perfectamente extendido por toda Europa, por Asia y por Australia. Seguramente esto sucedió hace 60.000-70.000 años, ¿no? Entonces, el concepto de raza, ¿cómo se encaja en todo esto? Pues el concepto de raza no puede encajar en esta diferenciación biológica, y el concepto de raza antiguo de decir, vamos a mirar el color de la piel, dices, bueno, esto puedes mirar el color de la piel o podríamos mirarnos el color del pelo, ¿no? Y entonces haríamos clasificaciones muy raras. Cuando hacemos una clasificación a través de la pigmentación de la piel, hacemos una clasificación muy rara, porque no es una clasificación que esté en la base de las diferencias biológicas, no es una clasificación que esté en la base de la historia evolutiva de la humanidad. En definitiva, el concepto de raza es un concepto que creemos que no tiene ningún interés de usarse, que tiene unas connotaciones muy negativas, pero sobre todo que no tiene significado biológico, y este es el punto. Entonces, si tenemos que hablar de la diversidad humana, lo hacemos y la reivindicamos, porque en realidad el estudio de la diversidad es lo que nos está haciendo aprender toda la evolución. Recordemos siempre que la diversidad que existe ahora es una cara de la moneda en que en la otra cara habría la diversidad en el tiempo, es lo mismo. Si actualmente hay muchas especies diferentes, es entender que estas especies vienen de un antepasado común. Y por tanto, significa que la diversidad que existe en la actualidad no se niega en biología, se reivindica, porque está toda la base de la evolución y toda la base de la adaptación que pueda surgir en cualquier momento del futuro. Siempre se necesita una diversidad. Bueno, Jaume Bertran Petit, parece mentira, pero se nos ha pasado la media hora que teníamos. Queda claro que raza es la de Homo sapiens, es decir, no el concepto de razas. Gracias por habernos comentado tu trabajo en este contexto donde se adivinan luces nuevas que van a permitir saber un poquito más, si es que nos da tiempo, porque lo de Homo sapiens a veces uno piensa cuánto futuro o cuánto nos queda o cuánto de futuro tenemos o no tenemos, pero sí que esas preguntas de la filosofía de quiénes somos y a dónde vamos, pues a lo mejor del quiénes somos todavía podemos aprender un poquito más, y el dónde vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para ir a algún lugar. Gracias por haber hablado y conversado para la ciencia en nuestra vida. Muchas gracias.